Muy buenas noches tengan todos ustedes, televidentes e internautas que están siguiéndonos ahí desde sus hogares o desde una red. Bueno, esta noche estamos una noche más aquí compartiendo temáticas interesantes. ¿Cómo estás, Celeste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Este es su programa Dale un giro a tu vida. En esta noche estamos con un invitado especial, el pastor Josué Siñani. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias. Bueno, pues vamos a continuar con este lindo programa preparado para el día de hoy. Muy bien, pasando, la temática de hoy es muy interesante. ¿Qué tipo de adoración sigues? Adoración adventista versus adoración pentecostal. Así que yo te invito a que tú te quedes prendido del televisor o de la pantalla del monitor para que no te pierdas este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a iniciar este tema. Es un poquito muy crítico lo que vamos a hablar. Así que espero que ustedes hayan venido con las orejas prestas a escuchar lo que Dios nos va a decir. Ustedes son adventistas del séptimo día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Así es. ¿Bautizados? ¿Sí? Muy bien, bautizado. No pero estás en la iglesia. Muy bien, estás comenzando a venir a la iglesia. Hay muchas iglesias en el mundo que en la actualidad existen. Están los pentecostales, están los testigos de Jehová, están los mormones, están, ¿qué más? A ver, ayúdenme, bautistas. Eclesía, Poder de Dios. Mormones. Católicos. Dios de la profecía, amigos de Cristo. Poder de Dios, pare de sufrir. Exacto, pare de sufrir, todo eso, ¿no? Ahora díganme, de todas estas iglesias, ¿cuál es la verdadera? Allí es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿hay un fundamento bíblico el cual nos dice que nosotros somos verdadera iglesia o nosotros somos también origen de cualquier teoría humana? Hay fundamentos en la Biblia. Hay fundamentos en la Biblia. Dicen que el sábado es el día especial para Dios. Pero yo conozco personas que guardan el sábado que no son adventistas, los israelitas. Como por ejemplo también los mormones, para ellos su séptimo día es el domingo. Ya, ahora aquí viene una cosa. Lo que ustedes tienen que hacer primero es tener la convicción de que esta es la iglesia verdadera de Dios. ¿Me entiendes? Y yo sé que la mayoría que nos está viendo ahí atrás de pantallas es un público adventista y también que no es adventista, pero permíteme y te pido permiso a ti para que puedas tomar en cuenta que esto no es una apología de nuestra iglesia, sino más que todo es la realidad que vamos a decir. Para que ustedes sepan que yo soy Josué Arturo Siñani Condori, venga y me presente diciendo yo soy Josué Arturo Siñani Condori, para que me crean, ¿qué les tengo que mostrar? Su cédula de identidad. Cédula, carnet de identidad. Cuando yo les muestre mi carnet de identidad, ustedes recién van a creer que soy yo. ¿Cierto? Sí. Si no puede venir otro y decir que es Arturo también, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es la cédula de identidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, a lo que hemos leído, bueno, a lo que he ido a la iglesia y nos decía que se encuentra en Apocalipsis 10. Ya. ¿Qué habla Apocalipsis 10? De que un ángel vino agarrando Exacto. una carta. Ya. Apocalipsis 10 es el certificado de nacimiento de la iglesia. Si nosotros comenzamos a descifrar esta profecía, vamos a entender que hay un mandato que la iglesia tiene que hacer. Vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 10. Tú también que estás ahí atrás, te voy a pedir que vayas con tu Biblia a Apocalipsis capítulo 10. Es la profecía del librito amargo, ¿no? Que es el librito que en la boca es dulce, pero que en el vientre es amargo, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Saben cuál es la decadencia que en la actualidad tenemos? Es que adventistas del séptimo día no conocen su origen. O sea, nosotros somos adventistas nominales. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Blanca. Blanca. Blanca está en esta iglesia, pero tienes que tener la convicción de que esta iglesia es la verdadera. Tienes que tener la convicción. Y aquí no solamente es guiarse por fe. Aquí es tener la convicción de decir, sí, esta es mi iglesia. Esta es la verdadera, porque ustedes van a ver que los mormones, que los católicos, los evangélicos usan la misma Biblia, pero ellos son la verdadera iglesia de Dios y la Biblia van a encontrar que dice que no. Ustedes van a encontrar en la Biblia que siempre hay dos caminos, no hay un tercer camino. Vienes blanco o vienes negro, vienes cabrito o vienes oveja, vienes cizaño o vienes trigo. Bien vas a ser salvo o bien vas a estar perdido. La convicción del adventista del séptimo día en este tiempo es porque no sabe su origen y cree que es una iglesia más del montón.
Tú que estás ahí atrás, yo no sé si tú tienes convicción realmente que esta es la verdadera iglesia. Yo no sé por qué tú eres adventista. En la actualidad hay muchos adventistas que no conocen realmente de su origen. ¿Qué son? ¿A dónde van? ¿Cuál es su motivo de ser? Y ustedes como adventistas tienen que conocer eso. ¿Me entienden? Ahora, es verdad que Apocalipsis 10 es el certificado de nacimiento de la iglesia, pero es verdad también que nosotros tenemos que saber bien esta profecía. ¿Cuándo tiene el origen esta iglesia? ¿Qué año? Fue en el año 1844. 1844. Sí, ¿No? ¿Qué pasó en 1844? Pasó dos cosas. Pasó dos cosas. Es que Jesús pasó del lugar santo Al lugar santísimo. Bien, ¿qué más pasó? Es que la gente, el mundo creía que Jesús iba a venir. No el mundo, estaba creyendo los milleristas. Guillermo Miller fue el que predicó que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844, basándose en la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes, y el santuario será purificado, tardes y mañanas. Y cuando hacemos esto, Guillermo Miller quedó en la fecha no de 22 de octubre, sí quedó en 1844, pero con la ayuda de otro investigador de la Biblia. Y luego dijeron sí, y por eso hay muchos que se salieron de su iglesia para ser parte de este grupo, aún no iglesia adventista del séptimo día. Entonces dice que ellos esperaban la segunda venida de Cristo, pero ese día ¿llegó o no llegó? No llegó Cristo. Ahora, cuando nosotros leemos Apocalipsis 10 van a ver que ustedes el librito es dulce en la boca. Y eso significaba que predicar era dulce acerca de la segunda venida de Jesús. Predicar de que Jesús iba a venir el 22 de octubre era tan dulce que cuando no llegó, en el vientre, en el estómago se hizo amargo. Y muchos, en vez de perseverar, ¿saben qué pasó según la historia? Dice que completamente se decepcionaron y se apartaron. Y apenas quedó un grupo. Y ese es el grupo, la iglesia adventista del séptimo día. Si ustedes leen en Apocalipsis capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 5, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto de la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Qué dice? Fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Él me dio y me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca, ¿cómo será? Dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel, lo comí y en mi boca era dulce. Predicado la segunda venida de Jesús era dulce. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando ya vio la realidad que Jesús no vino ese día, era triste, era amargo. Y ahí ese grupo que quedó de ese tiempo está el mandato. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario, ¿qué dice la Biblia? Que profetices. ¿Cuál es el mandato que la iglesia adventista del séptimo tiene en la actualidad? Profetizar. ¿Y qué es profetizar? Cuando la Biblia dice es necesario que profetices, ¿saben qué dice en el original? Es necesario que nuevamente anuncies que Jesús va a venir. ¿Me entienden? Es necesario que Jesús va a venir. ¿Cuál es el mandato que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día? Que Jesús ya está viniendo. ¿Está bien? Que Jesús ya está viniendo. Ahora, si ustedes preguntan a un bautista, a un testigo de Jehová, a un mormón, ¿cuál es el origen bíblicamente de ellos? Ustedes van a ver que no tienen. No tienen. Pregunten a los islámicos cuál es su origen. Pregunten a los budistas cuál es su origen. Según la palabra de Dios, no tienen. Ahora, aquí hay una cosa. Dios ya desde Isaías sabía que iba a haber así muchas iglesias. Muchas iglesias. Vayan conmigo en sus Biblias, Isaías capítulo 4. Actualmente en el mundo hay 7 grandes religiones. ¿Cuántas religiones hay? 7 grandes religiones. Y una de las 7 es el cristianismo. Ahora miren lo que dice Isaías capítulo 4, versículo 1. Yo voy a leer, dice, echarán mano de un hombre
¿Qué dice? 7, ¿qué dice? 7 mujeres en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En este tiempo. ¿Saben qué significa mujer en los libros proféticos? Iglesia. Entonces, ¿qué dice aquí? Echarán mano de un hombre. ¿De qué hombre? De Dios. ¿Cuántas iglesias? 7. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? 7. Ahora, ¿cómo son estas religiones? Diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. ¿Y qué más? Y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar, ¿qué dice? Tu nombre. ¿Qué dice aquí? O sea, nosotros, pan, ¿saben qué es pan? La palabra de Dios. ¿Qué estaban diciendo estas iglesias? Nosotros vamos a interpretar este pan como a nosotros nos dé la gana. Segunda cosa, déjanos vestir como a nosotros. ¿Saben qué es la vestimenta? La vestimenta, según la Biblia, es lo que Jesús nos da a nosotros, porque nosotros somos desnudos, la justicia de Cristo. Entonces, ¿saben qué dice? Que Jesús, o sea, déjanos predicar a Jesús como es, y punto. Y por eso hay muchas religiones que creen en Jesús, pero en un Jesús falso. Y aquí dice, solamente déjanos llevar, ¿qué dice? Tu nombre. Y ustedes van a ver que las 7 iglesias, las 7 religiones en el mundo creen en Dios. Claro, unos lo llaman Alá, ¿verdad? Otros lo llaman Dios, otros Yahvé, todo eso. Entonces, exacto. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que esto ya tenía que venir. Ahora, ¿la iglesia adventista del séptimo día pertenece a una de las 7? No. ¿Pero acaso no somos cristianos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Qué es cristianismo? No, ¿qué es cristianismo? ¿Qué significa ismo? ¿Qué es ¿a quién se le dice rockero? A los que escuchan la música rock. Ya, ¿a quién se le dice reggaetonero? A los que escuchan igualmente. ¿A quién se le dice reggaetón, viacheño? A los que viven en Viacha, pastor. ¿A quién se le dice cristiano? A los que creen No, en no, no, Cristo. no, a los que siguen a Cristo. ¿Me entienden? A los que siguen a Cristo. Nosotros somos cristianos, pero no entramos en esto de Isaías capítulo 4, versículo 1. Nosotros somos un pueblo muy aparte de esto. Nosotros no les decimos a Dios, déjanos interpretar a nosotros como la Biblia. No, 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 no. Nosotros vamos a la ley y al testimonio, como dice Isaías 8:20. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, la Biblia nos da nuestro origen. Y si ustedes me preguntan, pastor, ¿es la iglesia adventista del séptimo día la verdadera? Sí. Es la verdadera. Es la verdadera. ¿Me entienden? Es la verdad. Esta iglesia es la verdadera. ¿Está bien? Esta es la iglesia verdadera. Tú que nos estás viendo ahí atrás, ten la certeza y la convicción en tu corazón, en tu pensamiento, en tu mente y en todo tu ser, que esta es la iglesia verdadera de Dios. No hay más. Ahora, yo sé que hay un versículo que dice que Jesús tiene sus ovejas, ¿dónde? En otros rediles. ¿Y qué va a pasar con esas ovejas? Esas ovejas, antes de que se acabe este mundo, ¿saben qué va a pasar? Esas ovejas se van a venir a esta iglesia. Y cuando yo veo un católico, un evangélico, un testigo de Jehová bautizándose en esta iglesia, es porque el fin ya está cerca. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que anunciar? ¿Qué tenemos que anunciar según Apocalipsis 10? Profetizar. ¿Y cuál es la profecía que debemos dar? Que el Señor Jesús ya está viniendo. ¿No? Ya está viniendo. Que Jesucristo, el Jesús al cual seguimos, ya está viniendo. Ahora, cuando los discípulos estaban con Jesús, los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué cosas habrá antes de tu venida? ¿Verdad? Mateo 24. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Cuando veáis guerras, rumores de guerras, ¿qué más? Hambre. Pestes, terremotos. Ahí será, ¿qué dice? El fin. Pero yo sé que ya hay más de 100 años de guerra. ¿Y por qué no viene el Señor? ¿Por qué no viene el Señor? Porque falta mucha gente que se preparen o que conozcan de la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso es lo que he escuchado. Ya, miren, perdón que sea tan fuerte, pero ustedes son adventistas del séptimo día. Y yo les quiero ver salvos. Muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, yo guardaba el sábado, yo hacía milagros, yo hacía muchas cosas por ti. ¿Y saben cuál va a ser la declaración de Jesús? Yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Si soy un poco fuerte, entiéndanme, quiero verles salvo.
Y nosotros como adventistas en este tiempo nos hemos acostumbrado, ¿saben a qué? A leche. A leche. Ya no queremos comida sólida. Y mucha leche produce diarrea, hermanos. Y la diarrea produce deshidratación. Y la deshidratación produce muerte. ¿Me entienden? Ahora es alimento sólido. Y el alimento sólido, cuando uno come, duele. Porque nos pone y nos confronta con nuestra propia, ¿qué? Realidad. Perdón que sea fuerte. Querido hermano, tú que estás ahí atrás, perdón que yo sea fuerte. Pero lo que sí sé es que lo que ahora necesitamos como adventistas del séptimo día es realmente tener la convicción de que esta iglesia es la verdadera. Y si por alguna causa, motivo o razón tú te sales de esta iglesia, tú te perdiste. No por culpa del pastor, no por culpa del anciano de iglesia, netamente por tu culpa. Este pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice Isaías. Y es eso lo que ahora vamos a descifrar. Cristo ya tuvo que haber venido. Pero ¿por qué no viene? Porque hay señales que faltan cumplirse. ¿Me dejo entender? Alan, ¿querías decir algo? Sí, que en una parte de la Biblia menciona que no va a pasar, bueno, Cristo no va a dejar que pasen muchas cosas hasta que 144,000 personas aquí estén selladas para él. Vamos a entrar a ese tema, pero más que todo no es eso. ¿Por qué no viene Cristo? Porque miren, vayan a sus Biblias y yo te pido que tú que estás allá atrás, acompáñame a Mateo 24. En Mateo 24 nosotros en los 51 versículos que tiene este capítulo vamos a encontrar señales acerca de la segunda venida de Jesús. Exacto, señales. Ahora, antes de explicar Mateo 24, quiero decirte lo siguiente. Mateo 24 está dividida en 6 partes. ¿En cuántas partes está dividido? O sea, si estamos hablando en el aspecto de la literatura, en el género literario, Mateo 24 está dividida en 6 partes. De los 51 versículos. Les explico. Del versículo 1 al versículo 3, Cristo, ¿saben de qué habla? Habla acerca de la destrucción del templo. Dice la historia bíblica que estaban pasando por el templo de Jerusalén y Cristo les dice, discípulos, este templo se va a caer y va a ser destruido. Eso es del versículo 1 al 3. Del versículo 4 al 14, Cristo habla, ¿saben acerca de qué? De las señales que se tienen que cumplir, no para el fin del mundo. Ojo, no para la segunda venida de Jesús, sino del 4 al 14, ¿saben de qué habla? Acerca de las señales que se tienen que cumplir para la caída de ¿qué? Del 1 al 3, ¿qué hemos dicho? Para la caída de Jerusalén. ¿Y saben qué año cayó Jerusalén? El año 70 después de Cristo. O sea, cuando nosotros escuchamos de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, pastor, ¿no es tanto para nosotros? No. ¿Para quiénes eran? Para los que vivían en ese tiempo. ¿Me dejo entender? No es para nosotros. Porque si fuera para nosotros, Cristo ya tendría que haber venido. Son más de 120 plagas que hay en esta tierra, pestes. Cada minuto muere 3 niños en África. Terremotos, hay a montón. ¿Y por qué Cristo no viene? Porque esas señales no son específicamente para la segunda venida de Jesús. Tercera parte, del versículo 15 al versículo 20. Cristo advierte acerca de la reacción que se debe tener. Muy bien. Y a partir del versículo 21 al 31, Cristo habla acerca de las señales que tiene que haber antes de la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que interesar a nosotros? ¿Lo primero para la caída de Jerusalén o esta cuarta parte del versículo 21 al 31? La cuarta parte. La cuarta parte, ¿no? Luego, del versículo 32 al 41, Cristo da argumentos de su segunda venida, y del 42 al 51, Cristo aconseja velar a los buenos siervos. Entonces, ¿en cuántas partes está dividido Mateo 24? 6 partes. Ahora, aquí hay una cosa.
Entre la parte número 2 del versículo 4 al 14 y la parte número 4 del versículo 21 al versículo 30, ahí específicamente, ¿saben qué hace Cristo? Nos quiere llamar la atención. Porque si ustedes van conmigo, Mateo 24, a ver, Mateo 24 por favor, ahí tú también que estás ahí atrás de cámara, busca Mateo 24, específicamente, vamos a leer el versículo, permíteme, el versículo 25. ¿Qué dice? Mirad, os lo he dicho de antemano. O sea, les he dicho antes. O sea, lo que Cristo está diciendo aquí, las cosas que ocurren del versículo 4 al 14, presten también atención. Es verdad que no nos interesa mucho a nosotros, pero presten la atención. Y yo digo, ¿por qué hay que prestarle atención? Ahora sí que voy a pedir la ayuda de la cámara. Muy bien, de la cámara. Y especialmente de la diapositiva. Voy a pedir que me lo pongan la diapositiva número, permítanme, la diapositiva número, aquí está, número 22. A ver, póngamelo la diapositiva número 22, donde dice paralelismo. Y así también para que nuestros amigos que están en la pantalla puedan guiarnos. Y ustedes también puedan observar aquí. A ver, vamos a hacer clic, 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 clic. Más, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a avanzar, muchas gracias. Ahí está, atrás. Exacto, acá. Acá yo he hecho un paralelismo del capítulo 24, la segunda parte, y del capítulo 24, la cuarta parte. Lo que nos interesa es esto. Pero también dice, vamos a seguir en la pantalla por favor, lo que nos interesa es del 4 al 14. ¿Me dejo entender? Ahora sí, vamos a explicar ahí. Nuevamente. No vamos a salir de esa pantallita. Exacto, atrás. Exacto, acá. Del versículo 4 al 14, por factor tiempo, yo les dejo en la casa que puedan ver eso en su Biblia, vamos a encontrar en realidad que hay 7 señales antes de la caída de Jerusalén. Y hay también 7 señales que en la actualidad tienen que pasar, pero que no nos llame mucho la atención eso. La primera señal dice, se harán pasar por Cristo, ¿no? Luego la segunda señal dice que habrá guerras, rumores de guerras. La tercera señal, pestes, hambres y terremotos. La cuarta señal, persecución y muerte, unos a otros. La quinta señal, falsos profetas se levantan. La sexta señal, amor de muchos se enfría. Y la séptima señal, la predicación de ¿qué dice? Del Evangelio. Esto se ha cumplido ya. Se ha cumplido y por eso Jerusalén en el año 70, chagatao, ya no hay. Existe, pero ahí ha sido su destrucción. Ahora, lo que nos interesa, ya no hay 7 señales. Dice que solamente tiene que haber 3 señales. Se ha resumido por completo. La primera señal que tiene que pasar antes de que venga Cristo, tiene que haber, ¿qué dice? Tribulación. La segunda señal, ¿qué dice? Falsos cristos y falsos profetas. Falsos profetas. Ahora, la tercera señal, sol, la luna y las estrellas son afectadas. La Biblia dice, ¿no? El sol se oscurecerá, la luna no va a dar su resplandor, todo eso. Pero ahora miren lo que me llama la atención aquí. Vamos a ver qué cosas se repiten. Porque las cosas que se repiten tienen que pasar actualmente antes de que venga Cristo. La primera cosa, ¿se harán pasar por Cristo? ¿Hay allí? Sí, falsos cristos. Se repite. ¿Guerras, rumores de guerras? ¿Hay allá? No. ¿Pestes, hambres, terremotos? ¿Hay allá? No. ¿Persecución y muerte? ¿Hay allá? Sí, tribulación, que es su sinónimo. ¿Me entienden? ¿Qué más aquí? Falsos profetas se levantan. ¿Y allá hay falsos profetas? Sí. Si ustedes ven, aquí los falsos cristos son aparte y los falsos profetas son aparte. Pero aquí antes de que venga Cristo, tiene que haber unidad entre el falso Cristo y el falso profeta. Al mismo tiempo. ¿Está bien, Alan? Al mismo tiempo. Entonces, ¿qué cosas se repiten aquí? ¿Qué cosas se repiten, Celeste? Número 1, ¿qué se repite? Los falsos cristos y los falsos profetas. Y número 2, ¿qué se repite? La tribulación. La persecución. La persecución. Muchas gracias por la pantalla. Entonces, hay 2 cosas que tienen que ocurrir antes de que Cristo venga.
¿Cuántas cosas tienen que ocurrir? Dos cosas. ¿Qué hemos dicho? Falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué más? Tribulación. Y tribulación y persecución. Ahora vamos con lo primero, falsos cristos y falsos profetas. ¿Para qué van a venir los falsos cristos y falsos profetas? Bueno, yo sé que los falsos cristos y los falsos profetas van a venir a engañar al pueblo de Dios. Van a traer... ¿Al pueblo de Dios o al mundo? A todo el mundo. No, ahí nosotros hemos creído eso. Y por eso cuando nosotros vemos al pastor de los evangélicos, a los que están ahí temblando, decimos, falso. No, ese no es falso Cristo. ¿Quién es el falso Cristo? Miren vayan a sus Biblias, Mateo 24, versículo 23. Léelo. Entonces, si alguien os dijere, aquí está el Cristo, os allí no creáis. ¿Seguí? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. ¿Para qué están los falsos cristos y los falsos profetas? Para engañar ¿A quién? a los a los elegidos. elegidos. Escogidos. No está hablando aquí de católicos, no está hablando de testigos, está hablando de quiénes? Escogidos. ¿Y acaso la iglesia adventista del séptimo día no es el pueblo escogido por Dios? Bueno, pastor, aquí dice aún así a los escogidos, quiere decir también al mundo y aún así a aquellos que realmente están seguros que es la verdadera iglesia. Aquí hay una cosa, Aún así, entonces debería decir a todo el nosotros mundo. somos llamados, pero aún no somos escogidos. Cuando la Biblia dice, engañarán si fuese posible a los escogidos, está hablando que quiere engañar aún a los que van a ser salvos de esta iglesia. ¿Me dejo entender? Nosotros somos la iglesia militante. Cuando venga Cristo vamos a ser la iglesia triunfante. Entonces, estos falsos cristos y estos falsos profetas, ¿a qué vienen? ¿A engañar a quiénes? A los escogidos. A esta iglesia. Cuando nosotros veamos falsos cristos, falsos profetas en esta iglesia, es porque la segunda venida de Jesús ya está cerca. ¿Será que en la iglesia ya hay falsos cristos y falsos profetas? Ahora, los que no quieran aceptar la enseñanza de estos falsos cristos y falsos profetas, ahí viene la segunda parte. ¿Van a sufrir qué? Tribulación, persecución. ¿Y qué más? Muerte. Muerte. Mateo 24, versículo 21. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. 2 dice, si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de... ¿De quién es? Nadie se salvaría. No, ¿por causa de qué? De ¿Américo? los elegidos. De los elegidos. ¿Qué más? Por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Si ustedes ven la profecía que nos interesa del versículo 21 al 31, habla específicamente de qué? De que los falsos cristos y la persecución es contra quiénes? Contra los Escogidos. Contra nosotros. O sea que, ¿saben qué? Las señales que tienen que cumplirse, estas dos señales tienen que pasar en la iglesia. En la iglesia. Ahora mi pregunta es, ¿la persecución, la muerte, va a llegar de acuerdo, ¿saben a qué? Al aspecto que veamos con estas dos cosas. ¿Será que en la iglesia ya hay persecución? ¿Será que en la iglesia ya han entrado los falsos cristos, los falsos profetas para engañar aún a los elegidos? Porque, ojo, cuando eso pasa en la iglesia, ahí está el fin cerca. Y las adventistas se tienen que dar, hermano, tú que estás ahí atrás, yo sé que es fuerte lo que te digo, pero tienes que darte de cuenta que el enemigo no está contra los testigos de Jehová, no está contra los pentecostales. El enemigo, ¿saben con quién está? ¿Contra quién está? Está contra esta iglesia. Y al que quiere hacer caer, ¿sabes a quién es? A ti, como líder de iglesia, como anciano, director de JA, diácono, diaconisa. El enemigo está ensañado en hacerte caer a ti. Y lo que va a mandar es falsos profetas y falsos cristos. ¿Con qué enseñanza vendrán estos falsos cristos? ¿Con qué enseñanza vendrán estos falsos profetas?
Después de esta pausa, nosotros vamos a explicarte con qué vendrán y cómo comenzarán. Pero ahora, en este momento, yo voy a invitar, por favor, una de nuestras hermanas va a alabar a Dios. Voy a invitar que pase, por favor. Ella va a cantar ese lindo canto que dice que cuando el pueblo de Dios ora, suceden muchas cosas. Gracias por acompañarnos, de verdad. Yo sé que este tema es muy importante y yo sé que va a ser para edificación de tu vida espiritual. Vamos a invitar, pasa por favor, pasa acá adelante. Ella va a alabar a Dios. Bienvenida. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Gracias, Giovanna, por esta alabanza. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Continuamos con el tema. Es fuerte lo que estamos hablando, ¿cierto? Es fuerte, pero hay que tener convicción. Hay que tener convicción. Los falsos profetas, los falsos cristos quieren atacar a los escogidos de Dios. Y el ataque que van a hacer va a ser dentro específicamente de esta iglesia. Pastor, una preguntita. ¿Será el anticristo va a venir acá? ¿Será como nos pintan en las películas? Así de, van a ser de un chacal. No, así? no va a ser así. Más adelante vas a ver con el tema, tu respuesta va a ser, ¿cómo entonces? ¿No ve? Sí, a ver, vamos a ver con el tema, para no salirnos de ahí. Ahora, yo les digo, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Hay convicción celeste en esto? Ya te veo llorar, es fuerte el tema, ¿no? Es la iglesia, miren, yo sé que ustedes son bautizados y yo doy gracias a Dios por eso. Es la única, repito, es la iglesia, yo soy pastor de esta iglesia. Después de esta iglesia, ¿hay otra iglesia más? No hay, es la única iglesia. Pero pastor, ¿qué va a pasar? Los que se van a salir de esta iglesia es la cizaña y el trigo se queda. Ojo con eso. Muy bien, después de esta iglesia no hay más.
Yo he escuchado predicar a muchos que hay remanente después del remanente. No hay eso. Esta es la única iglesia. Los malos son los que se salen. Ahora, miren. ¿Cuál era el pueblo? Les hago esta pregunta. ¿Cuál era el pueblo de Dios antes de que la iglesia adventista del séptimo día tenga vida? En el tiempo de Jesús, antes de Jesús, ¿cómo se llamaba el pueblo de Dios? Israel, ¿no? Israel. ¿Israel eligió a Dios o Dios eligió a Israel? Dios eligió a Israel. Ya, como Israel era su pueblo. escogido. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? Los judíos. ¿Y los judíos acaso no eran el pueblo de Jesús? Era el pueblo de Jesús. ¿Por qué lo crucificaron? Porque no creían y aún no creen en Jesucristo, creen en Moisés. Pero no en Jesús, como no hijo de creen en Dios. Jesús, no. ¿Por qué? Bueno, tal vez será porque creo que hay veces somos más de ver y nos falta eso. Pero de lo vieron a seguir. Jesús, hizo milagros, hermano. Y de paso resucitó delante de ellos. O sea, ¿qué más para creer? Ahora, ¿actualmente Israel sigue siendo el pueblo de Dios? No, Ya no. ya no. Ahora hay un Israel espiritual. ¿A partir de qué año? Del año 34, con el apedreamiento de Esteban, según las profecías. Ahora, ¿por qué ellos perdieron ese privilegio de ser pueblo de Dios? Hay una declaración fuerte en la Biblia, muy fuerte, que cuando yo leí esta declaración a mí me hizo escapar. Digo, ¿escapar de qué? O sea, de mis pensamientos apócrifos que tenía. Romanos capítulo 11, versículo 16 al 21. Tú que estás ahí atrás también te pido que busques Romanos capítulo 11, versículo 16 al 21. Voy a leer, dice así. Romanos capítulo 11, ¿verdad? Versículo 16, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Tal vez dirás, las ramas naturales fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien has dicho, por su incredulidad fueron, ¿qué dice? Desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino que dice, teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? Tampoco a ti te perdonará. ¿A quién se refiere esto? Aquí está diciendo que las ramas naturales era Israel, y nosotros somos olivos silvestres. Por su falta de credulidad, ellos perdieron eso, y nosotros fuimos injertados. Y dice, tú puedes decir, yo soy del pueblo de Dios, di. Tú puedes decir, yo soy pueblo de Dios porque ellos han fallado, di, no te jactes, porque recuerda que si ellos cayeron y Dios no les perdonó, tú cayendo tampoco Dios te va a perdonar. O sea que nuestra salvación no está garantizada, ojo. Es verdad que Jesús ha muerto por nosotros, pero nosotros podemos salirnos de esta iglesia. Y recuerden que la persecución no son, los católicos no se van a ir en contra de nosotros, la persecución comienza en casa. Mateo capítulo 10. Versículo 21. Dale, Alan. Mateo 10, 21. El hermano entregará a muerte a su hermano. ¿Quién entregará muerte a quién? El hermano. ¿A quién me entregará muerte? A su hermano. Sigue leyendo. El padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿La entrega cómo va a ser? ¿A nivel, estamos hablando de afuera o de adentro? De adentro. Ojo, que entre adventistas nos vamos a entregar a muerte. Por eso dice, teme, cuidado que Dios no te perdone. Entonces, ¿por qué Israel literal dejó de ser pueblo de Dios? Por su falta de fe y por su falta de aceptar lo que Dios dijo. Yo tengo una declaración y me vas a ayudar, no sé si se puede en las pantallas, es la diapositiva número 31, Conflicto de los siglos, la página 652. Voy a leer para que ustedes puedan escuchar. Conflicto de los siglos, la página 652. Vamos a avanzar, avancemos. Más. Vamos a avanzar, avancemos.
aquí, atrás, dice, cuando Cristo vino a predicar palabras de vida, el vulgo, o sea, el pueblo lo oía con gozo, y muchos hasta de entre los sacerdotes y gobernantes creyeron en él. Pero los principales sacerdotes, los jefes de la nación, estaban resueltos a condenar y rechazar las enseñanzas de Jesús. A pesar de que se frustraron todos sus esfuerzos por encontrar en él motivos de acusación, a pesar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y la sabiduría divinos que acompañaban sus palabras, se encajonaron en sus prejuicios. Rechazaron, dice, la evidencia más clara del carácter mesiánico de Jesús para no verse obligados a hacerse, ¿qué dice? Sus discípulos. ¿Rechazaron a quién, dice? Jesús. ¿Quiénes rechazaron a Jesús? ¿Fueron los que no creían en Dios? ¿Quiénes? El pueblo judío. Ahora miren la última parte que dice. Y fue la influencia de estos maestros, la última parte, la que indujo a la nación judía a rechazar a qué? A su Redentor. Hermanos, es fuerte esto. ¿Quiénes influenciaron para que el pueblo de Dios en ese tiempo no crea en Jesús? Sacerdotes, pastores, jefes de la nación. ¿Quiénes son los jefes de la nación en la actualidad? Ancianos de iglesia, diáconos, líderes de conquistadores, líderes de JA. ¿Ah? Fuerte la declaración. ¿Por qué perdieron la categoría de ser pueblo de Dios? Porque lastimosamente, ¿saben qué pasó? Ellos se dejaron guiar, ¿por qué? Por su orgullo, egoísmo, por sus ganas de no aceptar a Jesús como su Salvador. Ahora yo pregunto, ¿será que el mismo traspié que tuvo el Israel literal, nosotros también podemos tener o no? ¿Podemos o no podemos? Recuerden que los falsos profetas y los falsos cristos están para engañar aún ¿a quiénes? A los escogidos. ¿Por qué causa nosotros podemos caer? Por falta de credulidad. ¿De qué? De credulidad, de convicción tal vez. ¿Convicción de qué? De creer en Dios. De creer, yo creo en Dios. O sea, los evangélicos creen también en Dios. Tal vez es porque vamos a dejar nuestras enseñanzas personales y vamos a empezar a ser muy crédulos en lo que nos dicen y vamos a dejar el estudio de lado. Yo tengo una cita, la diapositiva número 32, Evangelismo, página 267, dice, entre las revelaciones que he recibido, dice, se destaca con fuerza la de que muchos que están entre nosotros se apartarán. Ahora, ¿cómo se van a apartar? Dando oído a dos cosas, dice, a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. ¿Saben qué más dice? Se levantarán falsos maestros, ¿recuerdan de eso? Y engañarán a muchos. ¿Con cuáles cosas nos va a engañar aquí? Dos cosas. Espíritus seductores y doctrinas de demonios. Ahora, ¿saben? Esta cita, ¿saben qué año se escribió? No sé si me puedes ayudar, por favor, ahí, controles, la página, la diapositiva 32. Esta cita, ¿saben qué año se escribió? ¿Qué año creen que se escribió? 1902. ¿Qué año se escribió? 1902. ¿Y saben, en 1902, qué era el auge? O sea, ¿qué estaba en boga dentro de la iglesia? En 1897 hubo la primera reunión de jóvenes adventistas por Luther Warren y su amigo. Si no me equivoco, es Harry Feiner. Los dos se reunieron y comenzaron a jalar más jóvenes. Es uno más atrás, por favor. Ahí vamos a dejar. ¿Saben qué? Cuando la hermana White vio que en 1897 había hartos jóvenes, 1900 más jóvenes, la sociedad de jóvenes, que antes no se llamaba jóvenes adventistas, ¿saben qué se llamaba? Misioneros voluntarios. Estaban ahí en auge. La hermana White, ¿saben qué? Escribe esto. Los que van a ser engañados por los espíritus seductores y las doctrinas de demonios, específicamente son los escogidos, pero en el área joven. O sea, el diablo no está para devorar a los viejos, ellos van a morir, hermanos.
El diablo está para devorar, ¿saben a quiénes? A nosotros, a los jóvenes. El diablo quiere que los jóvenes crean en los espíritus seductores y que traigan doctrinas de demonios a la iglesia. Y justo la hermana White luego da una carta, la diapositiva siguiente, y dice, ella preocupada porque los jóvenes están ahí creciendo. ¿Y saben qué ve la hermana White? Dios le dice, Elena, mira esto. Mi alma se entristece mucho al ver cuán rápidamente algunos que han tenido la luz y la verdad aceptan los engaños de Satanás y son hechizados por una, ¿qué dice? Santidad espuria. ¿Y saben quiénes caían en esta santidad espuria? Los JA. Los JA. Miren, hermanos. Entonces, ¿por qué causas nosotros podemos caer? Ya hemos dicho dos cosas, ¿se acuerdan? Espíritus seductores. ¿Y qué más? Doctrinas de demonios. Ahora, ¿qué son los espíritus seductores y doctrinas de demonios? 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Tú que estás ahí atrás, ¿sabes quiénes son los 144,000? Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 hablan de los 144,000. ¿Saben quiénes son los 144,000? Son los que esperan a Jesús vivo y no conocen muerte, los 144,000. ¿Ustedes quisieran esperar a Jesús vivos? Sí. No, o sea, es una bendición bien grande. Estos van a ser salvos, van a ir al cielo, van a estar en el palacio real de Dios, los 144,000. Solamente que a mí me llama la atención, querido hermano que estás ahí atrás, que los 144,000 tienen, ¿saben qué? Sus características. Tienen sus características. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 3 y 4, ¿saben qué dice? Ahí está. Gracias. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y delante de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino ¿quiénes? Los 144,000. ¿Que fueron, qué dice? Redimidos de entre los... ¿Y quiénes son estos? Estos son los que no se contaminaron, ¿con qué dice? Con mujeres. Con mujeres, pues son, ¿qué dice? Vírgenes. Vírgenes. ¿Son solteros? Son solteros. Entonces ustedes pueden ser parte de los 144,000. Porque dice que aquí los casados ya están fundidos. Porque aquí dice los que no se han contaminado con mujeres. O sea que el casado ya... No habla de matrimonio aquí. Aquí habla, ¿saben de qué? Ya hemos dicho, mujer, ¿qué significa? El pueblo de Dios. Iglesia, no se olviden. Entonces aquí dice, estos son los que no se contaminaron con, ¿qué dice? Mujeres. Con iglesias. Iglesias. Entonces cuando dicen no se contaminaron, ¿qué es contaminaron? Que no fueron y no se dejaron influir por otras doctrinas de otras iglesias. Pues se mantienen como leales a la doctrina adventista. Entonces, ¿qué son los espíritus seductores y las doctrinas de demonios? Traer doctrinas de otras iglesias. Estos cantan bonito. Traemos a la iglesia. Mira, estos aplauden en la iglesia. Traemos eso aquí. Estos danzan. Traemos. Cuando nosotros veamos eso en la iglesia, eso quiere decir que el fin está cerca, porque son enseñanzas de falsos profetas y falsos cristos. Ahora mi pregunta es, ¿será que en la iglesia está entrando eso? No me respondan. Pero cuando mezclamos lo santo con lo profano, ahí es la hecatombe total. ¿Por qué Dios destruyó en el tiempo de Noé la tierra? ¿Por qué? Eran malos, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué eran malos? Porque han dejado entrar doctrinas de otras iglesias, otras creencias han traído a las creencias que Dios les ha impuesto. Génesis capítulo 6. Versículo 1 al 3. Fuerte. Génesis 6, 1 al 3 dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra ¿Ya? y les nacieron hijas. Hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaban. Exacto, ahí déjalo. Los hijos de Dios se metieron con quién, dice. Con mujeres. Con las hijas de quiénes.
A ver, de nuevo. Los hijos de Dios tomaron para sí a hijas de ¿quiénes? De los hombres. De los hombres. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de hombres? Los hijos de Dios son los descendientes de Set. ¿Quién es Set? El que reemplazó a Abel. ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? Los descendientes de Caín. ¿Qué significa eso? Que los descendientes de Set, que alababan a un Dios verdadero, con alabanza, adoración verdadera, comenzaron a adorar y meterse ¿con qué? Con adoración falsa, hijas de hombres. Caín ya no creía mucho en Dios. Y los setitas, ¿saben qué hacían? Sacrificaban corderos. ¿Saben qué sacrificaban los cainitas? Sacrificaban cerdos. Y cuando los hijos de Dios dijeron, wow, estas chicas sí que están lindas, ya vayamos, agarraron sus costumbres, Dios más adelante dice, mi alma no contenderá más con estos. 120 años más les doy y los voy a destruir. Me arrepiento de haber hecho al hombre. O sea, miren, mezclar lo santo con lo profano, Dios destruye. Y cuando nosotros veamos en la iglesia que mezclemos lo santo con lo profano, es porque estamos aceptando doctrinas de demonios y espíritus seductores. ¿Fuerte? Sí. Fuerte. Voy a terminar con esto. ¿Saben por qué nosotros podemos caer? Lastimosamente, porque nosotros mezclamos lo santo con lo profano. Ahora, vean esto. En el último tiempo va a haber una persecución, ¿cierto? ¿Va a haber o va a haber persecución? Sí. Hemos dicho que va a haber. ¿Por qué causa va a ser la persecución? Porque no vamos a aceptar falsas doctrinas. Ya, pero ¿cuál va a ser la causa mayor? Por el día de reposo. ¿Qué día es ahora? Sábado. Y en ese tiempo, ¿qué van a decir? Domingo. Domingo. ¿Y los que no aceptan domingo? Muerte. Muerte. Ustedes, si les dicen muerte o vida, ¿qué quieres? Muerte. ¿Por qué? Porque sé y estoy seguro que es el camino correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora aquí viene una cosa. Para llegar a aceptar el domingo, ¿es fácil o es difícil? Ahorita no, que venga a ver, cara a cara, caramba, sábado, ¿no ve? Mentira así, ¿no? No, pastor, no. Pedro mismo, ¿no? ¿Qué dijo? No, Señor, contigo hasta la muerte. Pedro, ¿no sabes que me vas a negar 3 veces? No, Señor. Y llegado el momento, ¿qué pasó? Me negó 3 veces. Entonces nosotros ahorita, no, nada de domingo, no. Muchos de los elegidos van a caer. Ahora, ¿por qué causa van a adorar domingo? Saben, en la Biblia yo encuentro una historia. ¿Saben cuál es la historia? La única historia que está registrada en la Biblia de adorar a un Dios falso. ¿Quién es? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Cuando hizo la estatua de oro, ¿cuál fue el mandato de Nabucodonosor? Exacto, que todos se postren ante la estatua de ¿qué? De oro. ¿Y cuántos no se arrodillaron? 3. ¿Quiénes son? Sadrach, Mesac y Abednego. Sus nombres originales, Ananías, Misael y Azarías. ¿Por qué no se arrodillaron? Porque en la ley de Dios dice no adorar. Amén, porque ellos sabían los mandamientos. Y ellos dijeron, no nos vamos a inclinar delante de ese Dios. Pero ¿no sabes, Ananías, Misael y Azarías, que te van a mandar al horno de fuego? No me interesa, prefiero morir antes de adorar un falso Dios. Pero ahora yo les digo, ¿los 3 eran los únicos israelitas en ese tiempo? No. Habían más. Y la Biblia dice que los otros israelitas se arrodillaron. ¿Y por qué estos 3 no se arrodillaron? ¿Y por qué los demás se arrodillaron? Porque Nabucodonosor tenía, ¿saben qué? Una estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? Vamos. Daniel capítulo 5. Perdón, capítulo 3. ¿Saben cuál era el mandato? Se van a arrodillar, todos. Nabucodonosor, pero hay israelitas que ahí no van a quererse arrodillar. Tranquilos, yo voy a atacar con esto. ¿Y saben con qué atacó? Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Que al oír
el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Cuál era la estrategia de Nabucodonosor para que los israelitas que sabían los mandamientos adoren a la estatua de oro? Música. Música. Alguno puede decir, no, pastor, estás aquí. No, vayan al versículo 7. De nuevo dice las palabras, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones se postraron. Vamos al versículo 10, cuando ya no querían arrodillarse los tres que hemos dicho, y ahí les pide cuentas. Nabucodonosor les dice, los siervos les dicen, ¿acaso rey tú no has dicho qué? Y ahí dice, no, has dado una ley que todo hombre, versículo 10, que al oír, de nuevo repite las mismas palabras, al oír el son de la bocina, de la trompeta, el tamboril y todo, y ahí Nabucodonosor se enoja y dice, estos tres no se han querido arrodillar, llámenlos. Y Nabucodonosor, ¿saben qué dice? Miren lo que dice, versículo 4, ahora pues, estáis dispuestos para que al oír, y de nuevo repite, versículo 15, perdón, 3:15, al oír la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis. ¿Qué estrategia usó Nabucodonosor, hermanos? Música. La música. ¿Qué son los espíritus seductores? Es cuando traigamos la música de otras iglesias a esta iglesia. ¿Me dejo entender? El principio de toda apostasía es cuando nosotros veamos que en esta iglesia ya cantemos música evangélica, música pentecostal. ¿Saben cómo era la música adventista antes? Música sacra, himnos. Ahora ya no es así. ¿Saben cómo es ahora? Más rítmica, como Es música contemporánea. Yo conozco jóvenes que cantan, pero ya hay el movimiento. Yo conozco grupos de música que hacen conciertos con humo, juegos de luces, todo eso. Y uno puede decir, wow, eso. Y yo digo, Dios se gozará con eso. Alguien me dijo, pero pastor, hay que entender, eso es para jalar gente, ¿saben? Y dice que Dios respeta culturas. ¿Dios respeta culturas? Entonces alabemos a Dios con tinku, alabemos a Dios con morenada, esa es nuestra cultura de nosotros. Es la cultura del hombre, dice, pero Dios tiene ya una cultura aquí ya basada. ¿Cuál es la en cultura? palabra. Ser como dicen, ¿no? ¿Cuál es la lo cultura? más simple es lo más agradable. Pero ¿cuál es nuestra cultura? Nuestra cultura no es terrenal, nuestra cultura es celestial. ¿Me dejo entender? Es como que estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Peregrinos. Ahora, aquí hay una cosa, muchachos. Yo termino con esto. A mí me dijeron que Dios respeta. ¿Saben de qué cultura yo vengo? Soy paseño. Soy más ara que el presidente yo. Pero yo tengo una subcultura. ¿Saben de qué? Del hip hop. Yo antes de ser adventista, me gustaba usar mucho el beatboxing. ¿Saben qué es el beatboxing? Exacto, hacer sonidos con la boca. Y yo me acuerdo que cuando me bauticé, compuse 3 canciones para Dios, en rimas. Y dije, así voy a alabar al Señor. Cuando fui donde el anciano de iglesia, me acuerdo el hermano Gavino, estaba ahí, ¿qué? Quiero dar ofrenda musical. Wow, Arturo, me dice, bien, quisiera escuchar qué vas a cantar. Y yo me acuerdo ahí, mi Señor en este momento. Y hermano, ¿qué es eso? No, pero con todo mi corazón le he hecho, hermano, ¿qué pasa? No, me dice, eso no agrada a Dios. ¿Saben qué hice? Como todavía tenía tendencia de pandillero, le miré a Gavino y le dije, salía todo punteado y vamos a ver. Yo decía, ¿cómo? Pero si mi corazón está con Dios, ¿cómo no va a permitir esto? Es mi cultura. Y ahora entiendo que lo que a mí me agrada está en segundo plano. Yo tengo que buscar lo que agrada a Dios. ¿Me dejo entender? Cuando nosotros veamos en la iglesia que la música está cambiando, es hora de abrir los ojos y es hora de escuchar bien, porque los falsos maestros vendrán con espíritus de demonios y nos atacarán a través de ¿qué?
de la música. No voy a tomar nombres de grupos. Ustedes saquen sus conclusiones y vean quiénes adoran a Baal y quiénes adoran a Dios. Es fuerte lo que les estoy diciendo. Hiere sentimientos, pero dice, busca primeramente el reino de los cielos y justicia, y todo lo demás será añadido. Hermanos, el diablo está para atacar a los jóvenes, y con lo que nos ataca, ¿saben con qué es? Con música. Un poquito de Tercer Cielo. Creeré, creeré. Cuando todo es tristeza. O un poquito de Forgiven. O un poquito de Jesús Adrián Romero, Marcos Witt. Un poquito de Marcos Vidal. Ahora, aquí viene una cosa. Yo sé que usted, pastor, ¿qué música escuchamos? ¿Qué música escuchamos? Aquí viene. Yo como pastor los voy a decir, escuche el himno número 61, Santo, 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 o escuche el himno número 160, no. Sino aquí viene el aspecto de qué es lo que Dios quiere. Y aquí viene la comunión con Él. Señor, hoy escuché que, no sé si estamos bien en la adoración, pero ¿qué quieres que escuche? ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? No quiero que escuches nada. Lo único que quiero es que me adores. Y Señor, ¿cómo quieres que te adore? Y buscar esa manera, ¿saben qué es? Necesita consagración. ¿Deberíamos utilizar instrumentos musicales en la iglesia? Hay una pregunta. Miren, yo les voy a ser sincero. Hay instrumentos que ya están marcados en el manual de iglesia y también en el espíritu de profecía. Pero yo conozco en Estados Unidos que hay iglesias adventistas que tienen dos maneras de alabar a Dios, humanamente hablando, uno la conservadora y otro la contemporánea. De 7 a 10 se reúnen los viejitos. ¿Y saben cómo es su adoración? Con himnario, santo, santo, se arrodillan y dicen amén. Pero de 10 a 1, ¿saben quiénes se reúnen? Perdón, de 11 a 1, los jóvenes. Lo cambian todo el púlpito, meten batería, bajo, y ya no hay amén. ¿Saben qué hay? Y ya no hay himnos. ¿Saben qué hay? Cantos. ¿Y saben cómo es su manera de adorar de ellos? Y yo eso he visto en iglesias, pero que no es adventista. ¿Me entienden? No hay más preguntas. Muchachos, es fuerte lo que les he dicho, pero quiero verles salvos. Ahora aquí no es cosa de decir, esto está mal, cuidado, cuidado. No, porque si entramos a ese lapso de decir, esto está mal o esto está bien, ¿saben qué nos vamos a volver? Fariseos, legalistas. ¿Qué tengo que hacer yo en este momento? Tengo que orar mucho. El Señor ya está viniendo. Querido hermano que estás ahí, yo sé que el tema que hemos tocado es fuerte. Y yo sé que muchos de ustedes, ancianos de iglesia, están de acuerdo con esto. Pero el cambio en la iglesia no va a venir con reprimendas o con cosas malas. ¿Sabes cómo va a venir el cambio en la iglesia? Cuando los ancianos y pastores pasemos más tiempo en oración. Cuando salgamos a ayunar. Cuando busquemos a Dios en vigilias. Actualmente como iglesia nos hemos quedado, ¿saben cómo? Cómodos y mal, sin saber que los jóvenes se están perdiendo. La iglesia va a sufrir por una crisis fuerte. Yo hablo con jóvenes y les pregunto cómo están y ellos me dicen que pasan por pruebas, pero lo que viene para la iglesia es fuerte. Hay veces da ganas de dejar la iglesia. Pero mira, si tú eres líder, no señales con el dedo al coro, no señales con el dedo al conjunto. Si tú eres líder, antes de querer meter reforma a la iglesia, como pastor te pido, salgamos como ancianos a orar. Ayunemos 2 días
y velemos por la iglesia. Esta iglesia tiene que ser purificada. Y lo que purifica a la iglesia es el fuego, la prueba. Ha sido fuerte, perdóname. Pero como pastor estoy viendo que la iglesia está entrando al pentecostalismo. Y me duele. Si tú eres alguien que tiene el talento de la música, si tú eres parte de un coro, de un conjunto, la responsabilidad que está atrás de ti es fuerte, hermano. Fuerte. Si tú me escucharas cantar a mí, escaparías de aquí. Ni los demonios quisieran escuchar lo que yo canto. Pero yo conozco amigos, hermanos de iglesia que tienen una voz que solamente Dios les ha dado. Pero muchas veces esa voz está siendo mal usada. Yo conozco coros que solamente se aparecen en la iglesia para dar la ofrenda musical y luego se van. Y cuando tienen sus días de reunión, ¿saben qué hacen? No leen la Biblia, nada. Y hay algunos que se aparecen solamente para hacer la estrella, y eso no es coro. ¿Saben qué es coro? Coro es primeramente buscar a Dios antes que nada. Yo conozco conjuntos que se reúnen solamente para chismear qué está bien, qué está mal. ¿Crees tú que en ese lugar está Dios? Mira, es fuerte. Yo como pastor tengo una responsabilidad bien grande con la predicación, pero tú, que eres parte del ministerio, de la alabanza, del canto, de los himnos, de la música, tienes una responsabilidad doble. ¿Sabes por qué? Porque la música juega un papel muy importante en el plan de salvación. Alaba a Dios conforme al corazón de Dios, no conforme a lo que tú quieras. La iglesia necesita reavivamiento y reforma. Y eso va a llegar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a dejar, ¿saben qué? Nuestro orgullo, a dejar nuestros preconceptos y a dejarnos usar por Cristo. Cuando hagamos esto, Dios realmente va a hacer milagros en nuestra vida. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Y yo quisiera que tú seas parte de los escogidos y un día estemos con Cristo, al lado de Él, viviendo por toda la eternidad. Es momento de orar, muchachos. Yo como pastor muchas veces hice que en mi iglesia canten cosas que no deben cantar. Actualmente ya no lo hago. ¿Y saben qué me dicen? Cuadrado. Si ustedes preguntan a jóvenes de otros distritos, me dicen que el pastor Siñani es muy legalista. No es legalismo lo que busco. ¿Saben qué es lo que busco? Tener una comunión directa con Dios. Hagamos eso. ¿Podemos orar? ¿Dónde está? Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad y gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por este programa y lo único que te pedimos es que nos dé sabiduría. Nuestra mente es tan finita de entrar a tu corazón que es imposible eso. Pero Señor, guíanos por los pasos correctos que debemos dar. Y ante todo, permítanos mantenernos firmes hasta cuando, Señor, sea el día en que nuestro nombre va a ser juzgado ahí en el santuario celestial. Bendice a nuestros hermanos que están ahí atrás y permite que nosotros podamos ser la bandera y el estandarte de victoria. Todos oramos por Jesús, amén. Dios te bendiga y nos vemos hasta otra oportunidad. ¿Listo, no?